Bueno, collacios, estamos aquí con la recría. Quieta, guapa. Estamos aquí con la recría, poco a poco. Mira ahí, estos son los yegües, son los potres que queremos empezar a cubrir con el caballo. Estamos aquí todos con él. Son todos potres nueves, estos 4 vamos a echarles ahora para el primer parto. Estos 3, está ahí el caballo, guapa. Sí, más nobles ellos, están los 3 adomaes, bien, miren todos a la mano. Y aquella también, y nueva. Esa no, esa y una yegua ya veterana, esa ya tiene 10 años, pero este año está manía, está vacía, o está del puerto de última hora, pero parece que va a estar vacía, así que nada, esa va este año sin cría. Mirá, y lo que os decía, ¿veis? Antes tantos marcaes, son potres con el cuño del Estado, porque antes cubríamos con el caballo del Estado y marcábamos, es que criábamos, pero bueno, ahora, guapa, vamos a ver, trajimos a piloto, guapa, a ver qué cris nos echa, nos depara. Vamos verlo, está allí. Está ahí. ¿Qué os parece? Pintará bien. Este caballón Oberu. Yo creo que va a pintar bien con los nuestros yegües. Con los lazanes y castañes. Creo que va a echar buenos potres. A ver cómo pinta. ¿Qué piloto? Aquí todavía no descubrió ninguna. Todavía no anda ninguna. Pero bueno, poco a poco irá cubriendo por ellas. Aquella, la de Cencerru, está vacía. A ver si sale. Y luego estos otros. Bueno, la burra no. La burrina está... Es así, esa está próxima a parir. La burrina llámase Nube. Pues bueno, Nube echémosla a un burro. Esa faltan unos mesinos para que paran. Pero estos otros no. Los otros son todos primerices. Y aquella veterana, esa está vacía este año. Así que nada. A ver qué queréis nos echa piloto con ellos. Bueno, collacios, caza, pesca y naturaleza.